Pues comenzamos Área Financiera en Decisión Radio porque tú ya has decidido y comenzamos Área Financiera y vamos a hablar hoy de temas, como siempre, candentes, de máxima actualidad. Vamos viendo cómo van evolucionando los mercados, en el sentido no de que veas quizás una gráfica y puedas decir, oye, hay una tendencia clara, sino se van aclarando ciertas cuestiones. Tenemos mañana una subida posiblemente fuerte de tipos de interés. Hoy ha hablado nuestro querido Putin, que ya ha dicho que como, es que me niego a decir la palabra, como fijen precios al gas, va a cortar a esos países el suministro, con lo cual aquí la cuestión viene es, España es a nivel internacional ha sido el primer país que le ha comprado gas licuado a Rusia. Se suponía que había sanciones y tal, pero bueno, le hemos comprado, nadie ha dicho nada, pero ¿y ahora qué va a pasar? Si le ponen sanciones también al gas licuado, ¿seguirá España comprando y siendo la referencia? Veremos. De todas formas, sobre estas cuestiones y otras más, hablaremos ahora con... Hoy tenemos a Carlos González. Buenas Hola, tardes. Sergio, buenas tardes. Es director de relación con inversores particulares en Cobas Asset Management y luego, posteriormente, después de la entrevista, en la segunda parte del programa, pues también tocaremos un poquito más temas relacionados con la energía, con esos problemas de liquidez que estamos viendo. Y en este caso, Carlos, pues bueno, como siempre que venís de Cobas, sabiendo que sois reticentes a ello, un poquito qué valoración hacéis, sobre todo, aparte de la vuelta del verano, pues a esas declaraciones de Jason Hall, ¿no? Que salió Powell y los mercados como que se tensionaron y me hace gracia. Yo sé que vosotros no seguís el análisis técnico per se, ¿no? Pero si uno ve un gráfico en determinados valores, ve cómo los precios están en marzo y a día de hoy, sobre todo los índices, ¿no? Están en los mismos puntos de hace 6 meses y uno dice, es que no ha pasado nada entre medias y dices, no, realmente es que no ha pasado nada. Incluso ha podido ir un poco a peor, pero en sí está todo prácticamente igual. Bueno, desde luego yo creo que poco ha cambiado el panorama en cuanto a las decisiones de política económica que se venían aventurando desde inicios de año y estamos viendo cómo se están cumpliendo esas subidas de tipos y, digamos, pues esa lucha contra la inflación que tan dolorosa es para los bolsillos de todos los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, quizás antes de profundizar en esto no me resisto al comentario que hacías, ¿no? Sobre el consumo por parte de Europa, ya no solo de España, de tanto el petróleo como el gas ruso. Y independientemente de que ha seguido habiendo, pues hasta que se cerró Nord Stream hace pocos días, definitivamente, Miércoles, pues. definitivamente, pues hemos seguido recibiendo de alguna manera, a pesar de las sanciones, pues tanto gas como petróleo por parte de Rusia. No nos olvidemos que también ahora mismo Europa está comprando, por ejemplo, petróleo de países ya refinados, por ejemplo, gasolina, etcétera, de países como la India, que precisamente ellos están recibiendo el petróleo de Rusia. Sí, sí, Con sí. lo cual, de alguna manera, no creo que nos esté saliendo la jugada demasiado bien porque además estamos sobrepagando a precios más altos por traernos gasolina, por ejemplo, de la India, de lo que estaríamos pagando directamente. Con lo cual, bueno, ese pequeño matiz que se va un poco más allá de las inversiones, pero que creo que es relevante que todos lo conozcamos, porque creo que hay bastante desconocimiento y no por, evidentemente, por parte de los ciudadanos, pues tampoco es un tema que ellos tengan que ser expertos, ¿no? Pero por desgracia las clases políticas y los dirigentes que están tomando decisiones no tienen muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Si eso ahora podemos verlo, porque nosotros ya venimos diciendo desde hace tiempo el problema de oferta que hay en el sector en general de generación de energía, ¿no? De petróleo, gas, etcétera. Si quieres lo vemos un poco más adelante. Y vuelvo a la pregunta que me hacías. En base pues, un poco a esas subidas de tipos, cómo está afectando a los mercados, pues se ha visto como los meses de verano han sido complicados para los índices, rentabilidades negativas, expectativas de crecimiento pues, en Occidente y también pues, en países, digamos, en vías de desarrollo, pues que puedan tener pues, menores crecimientos en los próximos trimestres debido a esa desaceleración que está habiendo en la economía, pues por esa caída del consumo en base a la inflación, en base a la subida de las materias primas, del coste de la energía, etcétera, pues evidentemente esas subidas de tipos son necesarias para intentar, digamos, de alguna forma combatir esa inflación.
¿Qué sucede? Pues que realmente no es tan claro ni el efecto es tan a corto plazo como a todo el mundo le gustaría y hay que tener mucho cuidado con pasarse en esas subidas de tipos. Por eso ya en Estados Unidos están viendo que es posible que hagan menores subidas de las que tenían imaginadas hace un trimestre, porque ven que pueden dañar a ese, digamos, movimiento de la economía que es fundamental para que siga habiendo crecimiento, empleo, etcétera, porque ya están viendo, como por ejemplo en Estados Unidos, pues se está desacelerando la venta de viviendas, ¿no? La compra-venta de viviendas, pues empezaron el año como un tiro en cuanto a subida de los precios, muchísimas operaciones de compraventa y ha habido una desaceleración de golpe, que es probable que esto se traslade a Europa en breve, ¿no? Ya estamos viendo como subidas de las hipotecas, pues una hipoteca normal y corriente que no le quede mucho por pagar, de golpe y tirón, 50 euros más al mes, más la subida de la luz con ese, no has dicho antes la palabra, ¿no? Del tope o topar, pues bueno, el tope del gas, el Real Decreto Ley, que además si cualquiera de nosotros miramos nuestras facturas, que hemos renovado el contrato recientemente, pues vemos cómo nos están de alguna forma cobrando a nosotros ese tope para, digamos, ayudar bueno, no sé a quién, pero ayudar a alguien a pagar menos. Entonces, bueno, pues evidentemente hay un menor poder adquisitivo y los ciudadanos pues tienen que buscar alternativas. Ese mercado, como bien decías, pues con las subidas de tipos ha tenido un comportamiento negativo, especialmente en las compañías más ligadas al crecimiento. Lo hemos hablado en otros programas. En definitiva, pues una subida de tipos sobre todo afecta a esas compañías que tienen sus beneficios, digamos, más a largo plazo, tienen unas expectativas de crecimiento y no tiene beneficios quizás tan a corto plazo, que son compañías más value, un poco lo que nosotros invertimos, que normalmente se comportan mejor ante estos escenarios. Y de hecho en esas estamos, porque al final los fondos de Cobas en estos meses negativos de mercado no solo no han caído, sino que han tenido rentabilidades positivas y se mantienen por encima del 11-12% de rentabilidad en el año en lo que es la rentabilidad internacional y dentro de la bolsa ibérica, es decir, de las inversiones en España, también estamos prácticamente planos cuando el índice pues está en negativo, ¿no? Y eso pues es algo a destacar en cuanto a elegir bien las empresas, ¿no? Ya centrándonos un poco en la materia de financiera y económica y de análisis de compañías, pues es la clave, ¿no? Buscar buenos negocios que se defiendan bien ante la inflación, que puedan trasladar bien sus costes en caso de que tengan, por ejemplo, pues fábricas, etcétera, toda la parte de energía les afecta de una forma muy importante. Pues de alguna manera, pues tener claras ese tipo de compañías para poder combatir pues la situación tan negativa que hay en general pues con esta subida de precios, ¿no? Y sobre todo los ahorradores lo que tienen que tener claro es que con una inflación del 10%, tener el dinero en el banco lo que estás haciendo cada día es perder mucho dinero. Con lo cual hay que poner el dinero a trabajar y hay que buscar alternativas. En este caso es que mientras vas relatando los acontecimientos, claro, uno también va pensando, y es que está todo tan relacionado, vivimos ya en un mundo que está todo relacionado, que es que no hay o sea, no se ve salir un poquito el sol, sino que cada vez hay más nubes porque, claro, cuando quieren fijar el precio del gas, con independencia de que se cabree Putin, es que lo que no dicen es quién va a pagar lo que falta de esa factura. Porque, claro, si estamos hablando de que es el gobierno quien se va a encargar de ello, ¿qué va a hacer? ¿Va a emitir deuda para pagar ese endeudamiento? Cuando encima estamos viendo como Alemania y otra serie de países, hoy ha salido la noticia de que creo que era la presidenta de Quinor quien dice que todas las empresas, cuando van a comprar contratos de futuro, etcétera, tienen que subir sus garantías en 1,5 billones. Con lo cual, por eso los países como Alemania, etcétera, están dando dinero a estas empresas para que puedan Mm. asumir esas garantías. Con lo cual, esas empresas pueden que a su vez también pidan deuda. Con lo cual, dices, espérate, esto no es un Lehman Brothers 2008, pero al final, lo que era un tema energético puede tocar también al tema financiero. Absolutamente. Y bueno, permítame el símil, no será una bomba atómica la que a lo mejor termine por reventar Ucrania o Rusia o el mundo, pero al paso que vamos se puede liar una muy gorda, yo creo, en ese sentido de que incluso vosotros, ¿no? Que tenéis empresas energéticas, llega un momento de colapso donde, oye, ¿qué pasa aquí? Por eso es importante buscar compañías que, a pesar de estar en el sector energético, que estén saneadas y sobre todo que estén bien posicionadas dentro de las distintas fases que tiene la cadena de valor de la producción de energía. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, estar en compañías como Golar,
que nosotros tenemos en cartera, que al final ahora mismo se está dedicando específicamente a todas las plataformas FRSU, que es un poco la parte de, digamos, exploración y luego ya la parte de producción, etcétera, han deshecho un poco más esa parte del negocio. Pues bueno, al final es buscar bien dentro de las compañías dónde posicionarse. No todas las compañías van a sufrir igual, ni todas las compañías van a ganar el mismo dinero, ni todas se van a ver igualmente afectadas si son europeas, americanas o asiáticas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que decías, tampoco tenemos que ser excesivamente negativos. Al final el mundo sigue y el crecimiento va a estar ahí y evidentemente, pues, como te decía, hay compañías que van a seguir haciendo las cosas bien, se seguirá consumiendo. El problema, como siempre, va a ser que, pues, quien tenga menos recursos económicos tendrá menos capacidad para poder optar a los recursos que hay en el mercado o a las mercancías que hay en el mercado. Y esto, pues, lo podemos trasladar desde los estados hasta los ciudadanos y lo estamos viendo ahora cómo está sucediendo, pues, por ejemplo, porque hay apagones en distintos países asiáticos, pues porque al final no tienen capacidad para luchar en el mercado ahora mismo para comprar electricidad o para comprar energía, porque no tienen los mismos recursos que un país europeo, porque la riqueza, simplemente, pues con los ciudadanos tres cuartos de lo mismo. Pues lo estamos viendo ya en España, ¿no? Hay gente que pues le está costando llegar a fin de mes, le está costando la cesta de la compra, le va a empezar a costar pagar la factura de la luz. Comentabas quién va a pagar ese exceso del tope. Yo lo que decía antes, o sea, solo hay que mirar la factura y ver cómo nos están duplicando prácticamente lo que estábamos pagando hace 5 meses en cuanto a lo que es el consumo de energía propio, ¿no? Te están cobrando 2 veces por tu consumo. Em, bueno, son decisiones políticas que al final no nos queda más remedio que acatarlas, ¿no? Y como ciudadanos, pues intentar salir adelante como se pueda, pero hay soluciones y las soluciones, evidentemente, yo creo que el problema viene por tomar decisiones correctas en el camino hacia el que tiene que ir la política energética y la transición energética que se viene hablando en la Unión Europea en los últimos años, pues se ha querido acelerar mucho hacia una transición de renovables y energías verdes, pensando que eso iba a estar en 5 años y es un proceso mucho más complejo, necesario porque hay que hacerlo y hay que dejar claro que es importante para nuestro mundo y para la calidad de vida, pues adoptar estas medidas y hacer cada vez más verde la energía, pero no hacerlo de forma a lo Sí. loco, ¿no? Entonces ahora el problema viene precisamente por las decisiones que se están tomando en cuanto a inversión, en cuanto a nuevas infraestructuras de gas y de petróleo, especialmente en Europa, no se está teniendo visión de largo plazo, se está teniendo visión de corto plazo. Y ese es un problema que va a hacer que lo que tú dices se continúe durante más tiempo del que debería. ¿Por qué? Porque al final se está incentivando a que las empresas energéticas tengan contratos, por ejemplo, de traer gas natural licuado de Estados Unidos, que tienen y nos lo están mandando, ellos lo están pagando pues 10 veces menos de lo que pagamos nosotros en Europa. Y ese gas que viene aquí, las empresas, en vez de hacer contratos más a largo plazo de 15, 20 años, que serían unas inversiones mucho más rentables y que además a futuro pues te bajaría el precio tanto del coste que te está costando traerlo y de esa infraestructura que a futuro tendrías, pues están haciendo contratos de 5 o 6 años, que tampoco le interesa, por lo tanto, tampoco al que te vende. Entonces ahí hay una discrepancia entre lo que necesitamos y lo que hacemos y es verdad que es complicado porque al final depende de las políticas que se decidan, especialmente en la Unión Europea, ¿no? Y en este caso, ahora con todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Porque como les dé por decir un poco más adelante que el gas, que el crudo o el petróleo en este caso ya no es sostenible, ya no es verde, ya no es estas cosas, eh, quizás a vosotros, porque vosotros no miráis tanto eso, porque incluso llegasteis a tener una empresa militar, creo que era Sí, inglesa. Babcock. Ujú. eh, Sí, seguimos invertidos. Seguís invertidos, claro, no siguen esa política y sabemos que ahora cuando se hacen los test de idoneidad, etcétera, ahora hay que preguntar eso, ahora por ley Mm, hay que preguntar estas cuestiones. Para que incluso haya inversiones el día de mañana, etcétera. Por eso al final también decían que una de las cosas por las cuales metieron a las energías nucleares como verde era para que, oye, se pudieran seguir haciendo inversiones porque justo. si no la financiación iba a escasear. Con lo cual, eso demuestra cómo, siguiendo lo que tú dices, van improvisando según va saliendo. Entonces, así no nos vamos a encontrar pues un camino lógico, porque yo hablaba, bueno, esto a título personal, ¿no? Hablaba de que puedes empezar a buscar informes donde se ve como China está duplicando sus centrales nucleares,
que dices tú, los chinos se hacen esto por algo, no creo que sea por nada. No sé si vosotros dentro del MIS tenéis algo relacionado con el uranio, una empresa de minas, etcétera. No, no, de uranio no tenemos en la cartera nada de uranio. Pensamos que la exposición a petróleo y gas nos da perfectamente un posicionamiento dentro de toda nuestra cartera, dentro del problema energético. Son compañías que además no hemos empezado a invertir ahora. O sea, llevamos ya 4 o 5 años viendo que había un problema, como decía antes, ¿no? De oferta y que la demanda en el momento que se reactivase después del COVID, pues iba a generar estas tensiones. Es decir, no, esto no está, la subida de los precios del petróleo y del gas no vienen solo de la guerra de Ucrania, Perdona que que eso es algo importante. aquí te interrumpa. Esto es una pregunta, que no digo que sea la verdad. Si no se hubiera producido lo del COVID, vosotros ya habíais detectado, no digo que hubiera sido hoy en 2022, pero que si más adelante esa distorsión entre la oferta y la demanda, vamos a decir, entre comillas, hubiera estallado igualmente. Sí, porque de hecho antes de que se produjera el COVID teníamos ya este tipo de compañías en cartera. A ver, también es un sector cíclico, en que Sí, hay sí. momentos mejores y peores y que evidentemente pues cuando nosotros empezamos a invertir estaba en un momento bajo del ciclo. Y además estaba dando lo que hemos estado comentando, que no se fomentan las inversiones en nuevas infraestructuras de petróleo y gas desde hace 10 años. Y esto se tarda en tener rendimientos 15 años. Con lo cual, si no te pones a hacerlo ahora, cada año que pasa son más años hasta que tengamos una capacidad pues, energética que ayude a la industria, que ayude a los ciudadanos, que ayude a todo, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que hemos visto es que había pues ese déficit que se iba a ir incrementando. De hecho, has comentado algo muy interesante que no estamos poniendo en la ecuación ahora mismo en Europa este año, pero es que China, como ha estado con el lockout, en el lockdown, bueno, bastante tiempo, no ha consumido tanta energía ni ha consumido tanto gas como el que hubiera necesitado. En el momento que ellos empiecen a consumir gas natural licuado y va a entrar al mercado, subirán más los precios todavía. Porque ya irán a comprarlo donde lo estamos comprando nosotros ahora Exacto. también. Entonces, que ojo también por ahí, que esto no se ha acabado, como decías antes, ¿no? O sea, al final mi respuesta un poco al tema de esta oferta y demanda y de no hacer las inversiones necesarias es que esto no se va a arreglar en 3 días, ni por topar el precio, ni nada de eso. O sea, hace falta un plan a largo plazo que incluye, pues, desde las nucleares, como dices, pues a las renovables, por supuesto, también que sigan aportando. Lo que pasa es que en el mix energético aportan muy poco. Y luego el gas y el petróleo, pues intentar de alguna forma hacer las inversiones más eficientes posibles y también hacer las compras más eficientes posibles de todos los países de la Unión Europea. Em, y si no hacemos esto, los precios van a seguir altos. O sea, es así. Y las compañías, como te digo, pues al final, si eliges bien, hay compañías que están ganando dinero porque al final pues, se ven beneficiadas de unos precios más altos de lo que esperábamos. Eso no quiere decir que no fueran buenos negocios a los precios anteriores. Es decir, si ahora el barril del petróleo se volviera a $70 y no los 90, 80 y tantos que está ahora mismo, seguirían siendo buenos negocios y seguirían siendo inversiones atractivas por ponerte un ejemplo. Es Sí, decir, sí, que sí, sí. tampoco hace falta estar en estos precios Sí, para que sí. estas compañías Ya. sean O buenas. sea, y Son buenas, están bien gestionadas, hacen bien las cosas, pero esto les está favoreciendo de alguna manera por los precios tan altos que al final está colocándose en el mercado, pero que al final no es un problema de, de la demanda, que ese es el la problema. gran discusión que hay ahora mismo. Y, Es un problema de oferta. y no solo eso, como decías, no está China y eso a futuro cercano va a ser el problema, porque Arabia Saudí, que yo creo que es la que se ha impuesto, porque por lo que yo escuché, la OPEP en la reunión que tuvieron el lunes, Arabia Saudí quería bajar el tema de la producción de barriles diarios y Rusia decía que no, que Sí, para qué tensionar más. pero bueno, pero al final lo han bajado. Lo han bajado. O sea, que Con en lo ese cual, el sentido. problema que tú estás explicando encima se agrava más. Lo curioso es cuando ves el gráfico que dices, por ejemplo, el americano, ¿no? El crudo americano que está en 80 y algo, no sé exactamente Sí, ahora 80 y pico y, y- instantes. Sí. y dices, con estos acontecimientos, porque el lunes salió esta noticia y empezó a subir y hoy otra vez está bajando, dices, bueno, yo sé que el mercado está descontando que la demanda va a caer. Bien, perfecto, pero no se va a frenar. Y si encima la OPEP frena lo que es la oferta, en algún momento nos va a venir. Es que ahí está el kit de la cuestión, yo creo, ¿no? O sea, al final, asumir que la demanda va a caer simplemente porque, pues, a lo mejor en Europa y en Estados Unidos tenemos una desaceleración económica, quizás en Estados Unidos es más desaceleración y en Europa hay países que sí que se plantean a lo mejor más cerca de la recesión,
y a plantearse ya que en todo el mundo va a haber menos demanda es un error. Que el mundo sigue funcionando, que es lo que decía antes, y sigue habiendo oportunidades y sigue habiendo formas de ganar dinero, tanto en un pueblo de España como en un país, como en todo el mundo. Es decir, que al final negocio va a seguir habiendo y oportunidades de inversión en el mercado también y trabajos también, pero evidentemente más competidores. Entonces, demanda va a haber. Si el problema, insistimos, y desde Cobas lo tenemos muy claro, no es un problema de demanda, es un problema de No, oferta. oferta. Fíjate, no me acuerdo que eres un premio Nobel que ha salido estos días diciendo, además es demócrata, diciendo que lo que están haciendo los bancos centrales de subir tipos se están equivocando, porque de cara a esa falta de inversiones, no hablaba solo de la energía, hablaba un poco en general, aunque hoy lo hemos centrado un poco más en la energía, que si lo que hace falta es que haya esas inversiones, si se empiezan a subir los tipos, estás quitando que pueda haber financiación. Y yo digo, bueno, puede ser un argumento válido, pero Dinero para invertir, y para financiar este tipo de infraestructuras hay. Si a ver, la subida de tipos también tenemos que tener claro que no solo está enfocada a la inflación. Y la inflación viene por algo. Y ese algo es que llevamos 15, 20 años en los que la maquinita de del hacer dinero. dinero no ha parado. Y entonces, pues en algún momento dado hay que cortar y hay que devolver todo lo que has creado, digamos, ¿no? Y eso, pues las economías europeas están inmersas en ese proceso. Hay muchas más variables. Evidentemente, esto al tener inflación ayuda también a que la deuda de los países proporcionalmente sea menor. Y los países se han endeudado mucho, especialmente pues 2020 con todo el COVID hubo muchas ayudas directas, etcétera, que han hecho que los PIB, o sea, la deuda sobre el PIB de la mayor parte de los países se incrementase de forma importante. Y de alguna manera esto es una forma de arreglar las cuentas también de los estados, ¿no? O sea, que todo esto tiene muchas variables alrededor, como bien has dicho antes, que no es tan sencillo de ver. Entonces, las subidas de tipos, por un lado, está bien que se drene un poco todos esos excesos de liquidez que se han producido, porque eso ha generado distorsiones irreales, tanto en los mercados financieros como en la vida real. Y aparte, pues es una fórmula que es evidente que la única manera de que tú contengas los precios es también dejando menos dinero en circulación, para que haya, pues, de alguna manera asumes que vas a bajar algo el consumo, pero de esa manera también, pues, ajustas un poco lo que es el poder adquisitivo, ¿no? Es que si no, al final, pues, si los precios se siguen disparando, pero tus salarios, siguen siendo los mismos, no eres capaz ni mucho menos de igualarlos, porque al final eso es una espiral que te vas a Japón en su momento, o te vas a Argentina en su momento, y eso es insostenible, o Venezuela, ya no quiero ni contar, las hiperinflaciones que están viviendo ese tipo de países, pues no es descabellado que de repente en Europa eso se pudiera producir si no lo controlamos. Entonces, hay que tener muy claro que también esto es una forma no solo de luchar contra la inflación, sino también de un poco, pues, drenar todos los excesos que hemos venido haciendo como sociedad, en Europa. Y mira, y me gustaría aquí dejar un detalle que yo creo que a los oyentes les puede gustar. En una conferencia que estuve hace unos meses, me llamó mucho la atención y es algo que va en línea con esto que estamos, hablando, ¿no? De la financiación, de imprimir dinero, de las subidas de tipos, los bancos centrales. Europa, son los datos más o menos, me acuerdo así por encima, somos el 6% de la población mundial, tenemos el 15% del PIB mundial y el 46 o 47% del gasto social mundial. Entonces, claro, es muy difícil que una sociedad, y que por eso también hemos tenido que a lo mejor pues abarcar y hacer, digamos, esos esfuerzos monetarios todos los países, pues esas cifras para mí es que son insostenibles. Cualquier persona en su casa vería que es insostenible. Entonces, bueno, pues por ahí también son cosas que tenemos que reflexionar. Y fíjate, mientras me estabas hablando, estaba volviendo a lo que hemos hablado de quién va a pagar esa diferencia. Y claro, si volvemos a emitir deuda, esa deuda nueva que se emita, ¿quién la va a comprar? Porque lo va a hacer otra vez el Banco Central, porque claro, el Banco Central ya había entrado en el momento de voy a sacar del armario toda la deuda que tengo aquí de todos los países, privada, no privada, etcétera. Pero claro, si volvemos a esa situación, vas a volver a llenar otra vez el armario. Con lo cual, la espiral no la paramos. Por mucho que sigan subiendo los tipos, Mm. el Banco Central se sigue endeudando. O sea, es al final un agujero negro que no va a tener fin y va a ser difícil, como tú muy bien dices, que se pueda Hombre, sostener las cosas. al final,
si eso sucediese, que no sabemos si será así, es decir, que habrá que ver, pues decías tú antes, ¿no? Las compañías energéticas que están con problemas de deuda. De hecho, han salido ahora datos también importantes en ese sentido de varias compañías europeas energéticas que han levantado la mano diciendo, ojo, que no estamos para bromas, que tenemos una deuda importante, en cualquier momento podemos irnos a la quiebra. Y han salido grandes empresas en ese sentido a hacerlo, con lo cual tampoco empujemos mucho a las empresas al precipicio con determinadas medidas porque puede generar todavía más problemas, El ¿no? impuesto que le han puesto a las energéticas. Claro, claro, o sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Evidentemente, ahora están ganando más dinero, hay más beneficios, pero que dentro de Pero un no son límite hay caídos que del jugar cielo. con todo. Pero hay que quitar lo de que son beneficios caídos del cielo. No, 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 les ha tocado el ciclo claro, y ya y está. hay que ver también luego todo eso cómo está repercutiendo en otras áreas, porque al final a más impuestos, más ingresos del Estado, mejores cuentas tienes, en fin, que esto es una área de es otro campo, digamos, que no, que no es el mío, ¿no? Pero de alguna manera lo que está claro es que la deuda, si no la puedes pagar, pues lo que sucede es que hay quitas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado también con tener deuda. Sí, sí. Ese es el mensaje, o sea, yo ahí ya más financieramente, en estos momentos que estamos viviendo, lo que hay que tener en cartera o lo que hay que tener el dinero es en activos reales. Lo hemos comentado otras veces, pero yo creo que es fundamental. Pues desde tener buenos inmuebles que te puedan dar, o bien si los alquilas o bien vives en ellos, lo que sea, pues esos al final van a tener un valor siempre. Y luego dentro de las inversiones, huir de la deuda de los países, huir de la deuda de determinadas compañías que puedan estar con problemas financieros a corto o medio plazo y sobre todo centrarte en renta variable en negocios buenos. Yo creo que esa es la clave para protegerse. Eh, para ir terminando ya, que ya nos queda poquito, de cara a este tercer trimestre, en Cobas, ¿vais a volver a hacer otra vez otro evento como hicisteis para el segundo trimestre? Que yo creo que fue, no Sí, sé la si, conferencia anual sí, que que yo creo que fue, celebramos. sí, porque el primer trimestre no recuerdo que No, fue el hiciese segundo, uno. sí, efectivamente. Bueno, nosotros ahora de cara a final de año vamos a hacer algunos eventos provinciales en distintas ciudades de España, ya los iremos anunciando. Igualmente, pues haremos alguna participación también con algunos colaboradores, también pues por ejemplo en Pamplona, etcétera. Y luego también, pues seguiremos publicando nuestras cartas trimestrales, etcétera, ¿no? La verdad que es un cuatrimestre lo que queda de septiembre a diciembre bastante eh, movido, va a haber bastantes cosas que hacer tanto en Cobas como en los mercados y bueno, pues invitamos también a todos los oyentes que quieran conocernos, pues que nos llamen y que encantados de comentarles lo que hacemos. Sí, recordar que la página web es cobasam.com y ahí tenéis toda la información, etcétera. No, pero yo decía lo del evento porque la verdad que estuvo muy Sí, bien. ese ya será el año que viene. Nosotros en Madrid hacemos siempre uno anual, digamos, grande, pero también, bueno, celebraremos algunos en nuestra oficina, pues de cara a inversores o a posibles inversores. También haremos alguno que ya lo comunicaremos, con lo cual, pues si alguien quisiera conocernos en ese sentido, que esté atento a nuestra página web, que lo anunciaremos. Pues ha sido un placer, Carlos. Igualmente, Sergio, hasta la próxima. Eh, vamos a hacer un pequeño descanso y ahora volvemos.